Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están ahorita conectados, que están presentes, que Dios me los bendiga. En esa diapositiva que ven ahí, que dice no menosprecies lo eterno porque pronto se llega, para un joven tal vez pareciera una broma, pero nosotros ya sabemos, nosotros sabemos que los que ya hemos llegado, en este caso yo, y tal vez personas mayores que yo, fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, llegamos a la edad madura y luego después nos pasamos ya de la edad madura. Y algunos ya llegaron a la ancianidad. Sabemos que la vida se va rápido. Y aunque yo no he llegado a la eternidad, pero ya tengo la experiencia de que la juventud se pasa muy rápido. La madurez, llegamos a la edad ya, a la vejez, rápido, muy rápido. Se pasan los años tan rápido, para cuando acuerda uno ya llegamos. Y ese es el propósito por lo que quiero estar hablando. No menosprecies lo eterno porque pronto se llega. En ese versículo 10 que está ahí abajito en la esquina de la diapositiva, dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Y quiero enfocarme precisamente en esto y en algunas personajes más bien, personajes bíblicos que menospreciaron la eternidad. Ellos menospreciaron la eternidad, y vamos a ver, hermanos, que estos personajes bíblicos, de una manera pues muy faltos de sabiduría, lo menospreciaron. Y no solamente ellos, hay millones, y podríamos decir billones de gentes que han menospreciado lo eterno. La mayoría de la gente no ponemos atención a lo eterno. Nos enfocamos siempre en lo presente o en el futuro de la vida física, de esta vida mortal. Ahí es donde nos encerramos, ahí es donde nos enfocamos, y nunca le damos importancia a lo futuro, a lo después de esta vida. Y ese es el propósito, porque esta vida se pasa muy rápido. Ahí en el Salmo 90 que se leyó, ahí lo dice. El Señor Dios Todopoderoso, Él es eterno, Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, pero nosotros no. La vida se pasa rápido, entonces hay que poner atención, y vamos a estar viendo estas cosas, vamos a poner mucha atención, y ese es el propósito. No menosprecies lo eterno, porque pronto se llega, o sea, pronto vamos a llegar a la eternidad, pronto. Yo estoy más cerca, tal vez, no sabemos, a veces mueren personas más jóvenes. Ahí ahorita con esta situación de la pandemia, del virus, hay personas que están muriendo jóvenes. Hay personas jóvenes que están graves, están en un hospital y mueren. Que Dios nos guarde y Dios nos cuide. Pero el propósito de esto, hermanos, es que pongamos más atención. Nosotros como cristianos, pongamos más atención a lo eterno, lo que viene después de esta vida. Es importante. Y las personas inconversas que me escuchen, pues que pongan atención, que se alerten, porque esta vida se pasa, y el problema es que una persona que muere sin Cristo, la eternidad será fatal, y eso es lo que vamos a estar viendo. Se pasa rápido esta vida, y hay una eterna que está después de cruzar
a través de la muerte. Cuando pasamos la muerte, entramos a una etapa o a un periodo de eternidad. Ahora, pues ¿cómo podemos probar esto si es real? Y claro, sabemos que es real y es muy sencillo. Si vamos al panteón, ahí vemos los sepulcros. Y en todos esos sepulcros, si vemos las placas, ahí están los nombres de las personas, ahí está la fecha cuando nació, ahí está la fecha cuando murió, y ahí están los sepulcros. Y claro, ahí quedó el cuerpo inerte, sin vida, ahí están los huesos, y ya eso es lo que quedó. Pero el alma se va a la eternidad. El cuerpo se queda, pero el alma, el verdadero yo, la verdadera persona, el verdadero personaje, cruza a la eternidad. Y eso es bien importante. Ahora, si vamos a un funeral, ahí vemos a los que recién ya se pasaron al otro lado. En un funeral vemos ahí el féretro, si nos asomamos, si nos permiten ver adentro de ese féretro, o tal vez por una vidriera, vemos un cuerpo sin vida, un cuerpo muerto. Bueno, esa persona ya se cruzó a la eternidad. Y el asunto es muy, muy importante, porque no todo termina con la muerte. Muchas personas piensan, se murió, se acabó y hasta ahí ya está. No. Continúa la vida, ya sea en un lugar o ya sea en otro, porque hay dos lugares. Y el Señor dice ahí en Deuteronomio 30:15, mira, y el Señor hace un llamado: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. O sea, la vida y la vida eterna, la muerte y el mal, que es el infierno. Entonces vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender, a comprender, a poner atención y a estar más atentos en la vida eterna, en lo eterno, porque eso es lo que perdura, eso es lo que prevalece, y ahí estaremos por toda una eternidad. Esto es pasajero, esta vida es pasajera, esta vida se termina, se acaba, pero después de esta vida hay una eterna que va a durar para siempre y nunca se va a terminar. Y eso es bien importante, que pongamos más atención a eso. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, oh Dios, por favor, a estar más atentos a la eternidad, no solamente al futuro de nuestra vida física, que sí es importante, especialmente para los jóvenes, es importante, pero es más importante aún, mucho más importante, la eternidad. Y en eso, Señor, quiero enfocarme, quiero que por favor usted me ayude, que usted toque corazones de los cristianos y de aquellas personas que no lo son, aquellas personas que tal vez no le conocen, que Señor, que tengan ese deseo de buscarle a usted con todo su corazón. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy. Amén. Entonces, en este salmo dice, mira, dice el Señor, yo he puesto la vida, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, la vida eterna o la muerte, que sería el infierno. Ahora, todo lo que nosotros leemos en la Biblia acerca de los personajes que ahí se encuentran, ellos en su momento fueron personas reales, así como usted y como yo. Y entonces quiero que pongamos mucha atención, porque estas personas vivieron así como nosotros estamos viviendo en este momento, y que pareciera que esta vida nunca se nos va a acabar, pareciera que siempre vamos a estar así. Bueno, esas personas en su momento también pensaron o también sentían eso mismo, que pareciera como que nunca se les iba a acabar esa vida, pero ya pasaron. Todos nosotros leemos en la Biblia acerca de los personajes que ahí se encuentran. Ellos en su momento fueron personas reales como tú y como yo, pero vinieron y se fueron.
vinieron, estuvieron aquí en la tierra, en este planeta, y pasaron, se fueron. Por ejemplo, los jueces, tenemos ahí a Sansón, tenemos a Samuel en los jueces, en los reyes tenemos a Saúl, a David. En los profetas tenemos a Jeremías, Isaías, y si nosotros hemos leído la Biblia, nos damos cuenta de esos personajes, los leemos, a veces si ponemos atención o no ponemos atención, si damos importancia o no le damos importancia, pero esas personas fueron personas reales, así como tú y como yo, que vivieron. Fueron personas que existieron. Ahora, y si hablamos de algo más actual, por ejemplo, los presidentes de este país, algo que pasa menos tiempo, mucho menos tiempo, ya ha habido 45 presidentes desde su fundación o la fundación de este país. Han pasado 45 presidentes, o sea que el actual presidente es el número 45. 40 de los expresidentes han muerto, ya murieron. Y de los expresidentes quedan 4, que es el Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton y Barack Obama. Y el actual presidente que está en función. Ahora, estos 40 que ya murieron fueron en su momento, diría yo, no sé si todos, pero personas muy privilegiadas porque tenían un puesto muy alto, era el primer mandatario del país y cuando este país vino a ser la nación más poderosa del mundo, como se ha hablado mucho de eso, que es la nación más poderosa del mundo, bueno, esa persona fue una persona muy privilegiada. Vinieron a ser personas famosas, reconocidos mundialmente y quedaron en la historia, muchos de ellos, o si no es que todos están en la historia, todos sabemos, podemos buscar en la historia y ahí están los nombres de ellos, se hicieron famosos. Ahora, no sé si todos ellos hayan sido personas adineradas, digamos que sí, no sé, pero vamos a suponer que no todos, pero los que sí eran personas adineradas, vivieron en sus lujos, tuvieron gloria, pero por un corto de tiempo, porque todo pasa. Pero en su momento, cuando ellos estaban en el poder, cuando ellos estaban disfrutando de ese momento, se sentían maravillosamente grandes y ellos pensaban o sentían como que eso nunca se les iba a acabar, como que eso nunca iba a pasar. Así como a veces sentimos nosotros que pareciera que la vida nunca se nos va a ir, que siempre vamos a estar así, que siempre vamos a ser así, y no es así. Y por eso quise presentar estos ejemplos, porque la vida se va, la vida pasa. Fíjate lo que dice ahí en Primera de Pedro 1:24, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. O sea que nosotros, Dios nos compara como esas plantas hermosas, como esa planta que tiene flores. En la mañana está ahí muy bonita y tal vez dura 2-3 días, pero miras qué pasó. Así Dios nos compara a nosotros con toda la gloria que haya tenido el presidente, el hombre más rico del mundo, cualquier persona como Salomón, que fue una persona muy rico, muy inteligente, muy sabio y todo lo que haya tenido, pero ya pasó, se fue. Así que todos ellos, todas estas personas llegaron y se fueron. Ahora, el problema no es llegar y luego irnos, ese no es el mayor problema. El problema es que hay 2 lugares eternos en el momento que cruzamos al otro lado después de la muerte. Hay 2 lugares eternos. Ahí en Mateo 25:46 dice la palabra de Dios, e irán estos al castigo eterno. O sea, toda persona que muere sin la salvación en Cristo Jesús porque no le dio importancia a la palabra de Dios, no le dio importancia a la salvación, va a pasar al castigo eterno. No importa lo glorioso que haya sido su vida, no importa el estudio que haya tenido,
el dinero que haya tenido, las pertenencias que haya tenido, no importa qué puesto haya tenido, como estos presidentes. Imagínese usted cuántos de esos presidentes estarán en el infierno. ¿Por qué? Porque no le dieron importancia a la vida eterna, no le dieron importancia a Jesucristo y se fueron al infierno. Si usted se pone a pensar, o yo me pongo a pensar, podríamos decir, pero una persona de esas en el infierno, no, pero ¿cómo? Fue una persona tan educado, fue el primer mandatario de esta nación, y que vaya al infierno. Pues si no tenía a Cristo, se fue al infierno. Ahora, aquí la palabra del Señor nos dice, e irán estos al castigo eterno. Y bueno, para entender más el contexto de por qué el Señor está diciendo eso, habría que leer todo el capítulo, pero yo solamente me quiero enfocar que unos van al castigo eterno y otros van a la vida eterna, pero los dos son eternos. El castigo eterno y la vida eterna, las dos son eternas, porque las dos personas, tanto el que va al castigo eterno como el que va al cielo o al reino de Dios, a la vida eterna, están sintiendo, están viviendo, continúan viviendo, pero uno en un tormento horrible eterno, que la Biblia lo llama la muerte eterna, pero no es que no sienta, no es que está muerto porque no siente, no, está muerto porque está separado de Dios y está en un castigo horrible, un castigo eterno. Ahora, pareciera increíble, como dije hace un momento, que estos personajes como los presidentes vayan a ese lugar, pero sí, si estas personas no tenían al Señor Jesucristo, no tenían la salvación, allá yo no sé cuántos habrá en el infierno de esos presidentes, pero están ahí. Hay inclusive pastores o evangelistas que solamente lo hacían, pero sin amor a Dios, sin amor a las almas, lo hacían por un negocio. Muchos irán al infierno. Ahora, por esta razón, precisamente por esta razón, comencé diciendo, no menosprecies lo eterno, porque es muy importante, no menosprecies lo eterno, porque a veces hasta nosotros los cristianos le damos más importancia a lo presente, a la vida de hoy, a lo de hoy. Y eso fue lo que pasó con estas personas que voy a estar mencionando, estos personajes bíblicos, que ellos menospreciaron lo eterno, menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos bíblicos, pero vamos a ver solamente tres bíblicamente y solamente voy a mencionar algunas personas. Por ejemplo, tenemos a Esaú. Esaú, dice la palabra de Dios, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En Hebreos dice, mirad bien, o sea, ya eso le está diciendo a la iglesia. En el Nuevo Testamento nos dice a nosotros, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Continúa diciendo el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Profano, alguien que tiene en poco lo divino, alguien que no le importa lo divino, que lo menosprecia, que lo pisotea, como Esaú, dice, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, este hombre tuvo en poco lo eterno, tuvo en poco la voluntad de Dios, tuvo en poco la palabra de Dios. Por eso comencé diciendo, no menosprecies lo eterno, porque pronto se llega. Saúl fue otra de las personas, ahí en 1 Samuel 15, 19, en la siguiente diapositiva dice como pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, o sea, a lo material, a las cosas materiales,
a lo que le convenía físicamente o materialmente, se volvió al botín, dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, desobedeció la voz de Dios, la voz de Jehová, por causa de lo material. Y ese fue Saúl. Tenemos a Judas también en Mateo. Judas en Mateo dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Versículo 15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, ¿qué me quieren dar? ¿Qué me pueden dar? O sea, en dinero, o sea, de lo material, de lo económico. ¿Qué me dan para yo traicionar a este hombre? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y de esa manera traicionó al Señor Jesucristo, al Creador del universo, al Creador de Él mismo. Lo traicionó por unas cuantas monedas de plata, 30 piezas de plata. Dice el versículo 16, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y así, hermanos, vemos los Herodes, toda esa familia de Herodes, el rey Herodes, el principal de los reyes de los Herodes, que era el papá, después el hijo y el nieto. Todos ellos menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron al Señor Jesucristo, menospreciaron los apóstoles. El primer Herodes, que era el papá de estos otros dos que mencioné, él trató de matar al Mesías, trató de matar al Señor Jesucristo cuando recién nació. Por eso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque quería matar al Mesías, al que él sabía que era una promesa de Dios, y más sin embargo, así como le llamaron rey o como sabía que iba a reinar, lo trató de matar. ¿Por qué? Porque él quería seguir en el puesto. Por lo material, menospreció la palabra de Dios, no le importó. Después el hijo, que fue comido por gusanos porque estaba persiguiendo a la iglesia, matando a los discípulos del Señor. Y el nieto que Pablo le dice, le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa? Y dice, sí, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces rechazaron. ¿Por qué? Por la gloria de ellos, por lo material, por su orgullo, por su vanidad. Rechazaron a Dios, rechazaron lo eterno, rechazaron la palabra de Dios. ¿Y dónde están todas esas personas? Vinieron, tuvieron su momento de gloria, tuvieron su riqueza, su vanidad, su orgullo, murieron, pasaron, y de eso ya hace cientos, siglos de que ya ellos se fueron. Ahora, todos ellos escogieron lo de su momento, todos ellos escogieron lo pasajero, lo de hoy, lo de esta vida. Todo aquello que les alimentaba su orgullo, la vanidad, y menospreciaron lo eterno. No le dieron importancia, no quisieron poner atención a esas cosas. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en lo que miran, en lo que está alrededor. La vanidad, el orgullo, lo que me puede dejar para hoy, para mi futuro de esta vida física, sin pensar en lo eterno. Y eso es bien importante porque, como dije en un principio, se llega pronto y pronto estaremos delante del Señor. Estas personas menospreciaron lo eterno, y así hay millones o muchas de millones de personas que están menospreciando las palabras de Dios. Los reyes, los presidentes, los ricos, los billonarios, artistas famosos y billones de gente que no les importa la palabra de Dios, no les importa lo eterno, no ponen atención y le dan importancia a lo eterno porque tienen su mirada fijada en lo de hoy, en los lujos, en la vanidad y todo lo que nos rodea por el momento. Y sabemos quién promueve esto. Sabemos quién lo promueve. Todo esto
lo promueve y engaña al mundo entero se llama Satanás. Ahí en Apocalipsis 12:9, la siguiente diapositiva, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, está engañando al mundo entero. Y a veces hasta la iglesia también ahí vamos engañados tras del engaño de Satanás. Y eso es el propósito de esto. Tengamos cuidado, hermanos. Nosotros que hemos creído a la palabra de Dios, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuidado, cuidado, pon más atención a lo eterno. Dice que el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 del capítulo 20 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahí se le termina a este ser, a este Satanás, se le acabó la fiesta, se fue fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ahí se acabó todo para él. Pero ahorita en la actualidad aún anda suelto, engañando a mucha gente, engañando a billones de gente. Y dice que este Satanás, este personaje, este individuo, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que Satanás los haya arrastrado y los demonios hayan arrastrado a las multitudes y vayan a parar a ese lugar, ahí van a ser atormentados día y noche. Ahí estará los Herodes. Imagínense aquel hombre que mandó a matar a todos los niños porque quería matar al Señor Jesucristo. Murió. Pues ¿a dónde se fue este hombre? Pues va a ir, está en el infierno, va a ir al lago de fuego después del juicio. Aquel que el otro Herodes, hijo de él, que se fue comido por los gusanos, también está en el infierno y va a ir al lago de fuego. Ahí donde va a ser lanzado Satanás, ahí va a ir a parar este personaje, esta persona. Entonces, el mundo entero, hermanos, dice la palabra de Dios que está bajo el maligno. En la siguiente diapositiva, en Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, la iglesia somos de Dios. Dice, pero el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que tener cuidado y no dejarnos arrastrar por las personas que están bajo el maligno, porque ellos están siendo guiados, dirigidos por el diablo. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Lo que contradiga la palabra de Dios no es de Dios, no viene de Dios y hay que desecharlo. Ahora, las buenas noticias son que Jesucristo vino para libertarnos. Eso es bien importante. Jesucristo para eso vino, para libertarnos, a los que ya nos ha sacado de ahí, a los que nos ha libertado, pero tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ahí en Lucas 4:18, en la siguiente diapositiva dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando el mismo Señor Jesucristo, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, libertad. Él vino para libertar a todos aquellos que están bajo el yugo de Satanás, bajo el engaño de Satanás. Jesucristo es el libertador. Dice, y vista a los ciegos, vista espiritual, para que podamos ver la verdad, la realidad de lo que está pasando, de que el mundo entero está siendo engañado por Satanás y que no permitamos que nosotros caigamos en esos errores. Y luego dice al final, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, no solo vino para ponernos en libertad, sino que también Él nos hace la invitación a venir a Él. El Señor Jesucristo vino
y luego nos invita. Vea qué interesante, hermano. Él vino y luego nos invita y nos continúa invitando a través de la palabra de Dios, a través de sus siervos, a través de sus predicadores. Dice la palabra de Dios: venid a mí, dice el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor. Entonces, el Señor permanece invitando a las personas a que vengan a Él. Y es muy importante que sea a Él, precisamente a Él. Jesucristo dice: venid a mí, pues es a Cristo a quien tenemos que venir, es a Él. Porque en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Solamente en Cristo podemos encontrar la salvación, la libertad, la ayuda, el poder para seguir adelante, para no dejarnos engañar. Solamente en Cristo. Dice ahí en Hechos 4, 11 y 12, la siguiente diapositiva, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, y esto es bien importante, en ningún otro. Mencionando a Jesús en el primer versículo, o sea, el versículo 11, y luego dice: y en ningún otro. O sea, en Jesús, fuera de Jesús no hay salvación. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, Jesucristo, el Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. No hay religión que nos salve. No hay hombre, ni papa, ni sacerdote, ni pastor, ni evangelista, absolutamente nadie. No hay un gurú, no hay absolutamente nadie que nos pueda salvar. Solamente en Cristo hay salvación. En ningún otro, dice, hay salvación. Porque no hay otro nombre, y ese nombre es Jesús, Jesucristo, bajo el cielo, dado a los hombres, dado por Dios, en que podamos ser salvos. Él es el único que te puede dar la vida eterna. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. En la siguiente diapositiva, ahí en Primera de Juan 5:11, dice la palabra de Dios: y este es el testimonio de Dios el Padre, Dios el Todopoderoso. Dice que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, Jesús, en Jesucristo. Esa vida, la vida eterna, está en su Hijo. Entonces tenemos que poner mucha atención para que cuando salgamos de esta vida, que cuando crucemos por el valle de la muerte, estemos en Cristo para ir a la eternidad con Dios, a la eternidad con Cristo, no a la eternidad del castigo eterno, no del castigo, no el fuego, no el infierno, sino a pasar al reino de Dios, al cielo, al lugar celestial, solamente en Cristo Jesús. Esta vida, dice, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay que tener a Jesucristo, hay que invitarlo a nuestra vida, a nuestro corazón. Hay que pedir perdón porque somos pecadores. Hay que pedirle perdón y invitarlo. Dice la siguiente diapositiva, en Apocalipsis 3:20, he aquí, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, Él está ahí, está a la puerta de tu vida, está a la puerta de tu corazón. Él quiere vivir en ti, quiere estar en ti, quiere estar en mí, quiere estar en nosotros. Y si alguno oye mi voz, la voz a través de la palabra de Dios, la voz a través de los predicadores, la voz a través de alguien que te diga: mira, Cristo te invita, Cristo quiere que vengas a Él. El Señor dice: aquí estoy, y Él es el único que te puede dar la salvación, la vida eterna, porque dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, en ningún otro, solamente en Jesús. Dice ahí: si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué maravillosa invitación del Señor.
Así es de que no menosprecies lo eterno, no menosprecies la invitación del Señor Jesucristo. Mira cómo dice ahí en Romanos 10:21, dice, pero acerca de Israel dice, el Señor dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, como comencé diciendo, esta vida se pasa rápido. Esta vida se pasa muy rápido y pronto se llega lo eterno. Pronto se llegará lo eterno. Y necesitamos a Jesucristo para pasar a la eternidad, a un lugar de gozo, de paz, donde no habrá más sufrimiento, ni más dolor, ni más tristeza, ni más enfermedad, sino que todo será algo glorioso, de gozo, de paz, de bendición. Pero el otro lado es el tormento eterno, el castigo eterno. Y yo creo que nadie quiere ir ahí, pero necesitamos venir a Cristo, necesitamos al Señor Jesucristo, aceptarlo a Él como el Señor de nuestra vida y pasar el día que el Señor nos llame, el día que esta vida se termine, esta vida física, cuando se acabe, cuando crucemos a la eternidad, pasamos a estar con el Señor. Vamos ahora, Padre, ayúdenos, oh Dios, a poner más atención a lo eterno, Señor, porque eso es lo que va a ser para toda la eternidad. Esto es pasajero. Necesitamos de las cosas materiales mientras estamos aquí. Necesitamos de todo lo que nos rodea, la ropa, el asearnos, el dinero para comer, la comida. Necesitamos de todo, pero aquello es mucho más importante. No permita, Señor, que nosotros descuidemos lo eterno, la eternidad, Señor, como lo hizo Judas, como lo hizo Saúl, como lo hizo Esaú, como lo hicieron estas personas, los Herodes, Señor. Todas estas personas por la ceguera, personas inteligentes, pero sin sabiduría, faltos de sabiduría. Había mucha necedad en su corazón porque se enfocaron solamente en lo de hoy, en lo material, en la vanidad, en el orgullo, y menospreciaron la vida eterna. Padre, ayúdenos y gracias por este momento, por este tiempo, Señor, que pasamos como hermanos. Y a usted le damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.